comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte, que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida. Estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra visión es mostrar el camino hacia Dios, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Nuestra ubicación te diré en esta canción. Al final de la avenida Loreto nos encontrarás, cruzando por la calle Rivas, Centro Comercial La Liberal. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad cristiana, senda de vida, haciendo discípulos en la victoria, y el mundo enseñándoles a guardar lo que Jesús nos enseñó, con paciencia y con amor. En comunidad cristiana, senda de vida, estamos para servirte y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. Y que seas parte de esta gran familia. En comunidad. Fuertes aplausos para Cristo, y con ustedes la pastora y profeta Gresis Alanes Salvador. Buenos días, hermanos. El Señor me los continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar al Señor para que esta palabra penetre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, oh bendito Dios, por esta oportunidad que tú nos das de llegar a este lugar, de estar reunidos aquí, Señor amado, como asamblea de Dios. Oh bendito Padre, en este momento que nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, te rogamos, Señor, que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, que quite todo obstáculo, Señor, de nuestra mente, de nuestros sentidos espirituales, que impida que esta palabra penetre en nuestra vida. En esta hora, Señor, me dispongo mi mente y mi corazón para escuchar tu palabra y para recibirla, mi Dios, porque queremos ser hacedores de esa palabra, mi Dios amado, y no olvidadores, Señor, de tu palabra maravillosa. Queremos ponerla por obra, Señor amado. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Fuerte la palma para el Señor. ¿Quién vive? Hoy vamos a recibir una enseñanza que el Señor ha preparado a nuestra vida, el cual lleva por título El poder de ser constante en la oración. Amén.
el poder de ser constante en la oración. Ahorita nos encontramos por 21 días en ayuno. Este ayuno con propósito, porque queremos que nuestras familias sean consagradas a Dios. Amén. ¿Ustedes no lo quieren? Todos lo queremos, ¿verdad? Que nuestras familias conozcan del Señor y sean consagradas, su vida sea consagrada a Él. Entonces nos toca hacer una oración constante por cada uno de los miembros de nuestra familia. Y no tan solo por nuestra familia, sino también por la familia que conocemos, nuestros vecinos, amigos, incluso aquellas familias que no conocemos. Oremos por cada familia de esta nación, para que cada familia de esta nación venezolana sea consagrada para Dios. Amén. Estemos buscando en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, en Romanos, capítulo 12, versículo 12. La palabra de Dios nos dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la poderosa unción del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una de las claves principales para atravesar tiempos desesperados y recibir milagros y avance consistente en su vida es ser constante en la oración, hermano. Si nosotros queremos madurar y crecer en el Señor, debemos ser constantes en la oración. Eso lo debemos practicar a diario. Porque si nosotros obviamos la oración, hermano, entonces ¿en qué momento vamos a comunicarnos con Dios? Si ese es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Si no oramos, ¿en qué momento le hablamos a Él? Y no tan solo le hablamos, sino que le escuchamos también. Porque no es tan solo hablar a Dios y pedirle. Es escuchar sus instrucciones, sus indicaciones para nuestra vida. Es dejar que nos hable a nosotros también. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que perseveraron en la oración. Entre esos escuchamos una mujer de la cual se ha venido hablando por varias semanas. Esta mujer llamada Ana. ¿Recuerdan de Ana? Ella perseveró en la oración, lo cual vemos que año tras año ella presentaba delante del Señor su petición por un hijo. Yo pienso que ella aprovechaba esa oportunidad de que tenía que dirigirse a adorar para presentar su petición, pero yo pienso que ella no tan solo lo hacía en ese lugar, sino que ella lo hacía a diario. Ella se presentaba a Dios a diario: Señor, yo quiero un hijo, quiero ser madre, Señor. Sabemos lo difícil que era para una mujer en ese tiempo ser estéril, ¿verdad? Porque se sentía como excluida, como rechazada. Era difícil en ese momento. Y yo creo que aún para una mujer no tener hijos, y si lo anhela, es difícil anhelar un hijo y no poderlo recibir. Pero yo conozco aquí, hay mujeres presentes que fueron constantes en la oración y el Señor respondió a esa oración a su vida. Así como lo hizo con Ana, también lo ha hecho con muchas mujeres que han sido constantes en la oración y le ha concedido esa petición. La oración perseverante es el tipo de oración que muchos creyentes no comprenden. ¿Por qué? Porque quieren orar una vez y recibir de inmediato. Quieren solo orar un día, presentar esa petición a Dios
Dios un momento y recibir la respuesta ya. Resulta que hay que ser paciente, esperar el momento, la voluntad de Dios. Porque el Señor sabe cuando nosotros estamos listos y preparados para recibir la respuesta de oración. O a veces simplemente su respuesta es no. Y no es no, hermano. Para Dios no es no. Ni que usted haga lo que haga. Entonces, debemos ser pacientes y esperar en el Señor. Si algo no cambia como se piensa, entonces simplemente se rinden. Muchos tiran la toalla, muchos se rinden al no ver de inmediato esa respuesta de oración. En ese momento debemos ser constantes, tener fe en el Señor, confiar en Dios. Y el Señor nos dará la respuesta conforme al tiempo indicado. No cuando nosotros queramos, hermanos. Porque muchas veces cuando nosotros queremos, no estamos preparados para recibir lo que el Señor quiere darnos. O a veces estamos esperando recibir algo mínimo y resulta que el Señor tiene algo más para darte que eso. Entonces debemos esperar pacientemente en el Señor y seguir en esa constancia de oración delante de Dios con esos motivos. En el versículo de inicio de este capítulo, Romanos 12:12, ahí se observa un contexto dentro del que se nos manda a perseverar en la oración. La epístola de Pablo a los romanos se trata de sufrimiento y tribulación, pues la iglesia en ese tiempo se encontraba pasando por una situación difícil. Ser cristiano en ese tiempo y ser seguidor de Cristo, de Jesucristo, para los escribas, para los fariseos, eran herejes. Y la iglesia sufría persecución, hermano, cuando declaraban decir ser cristiano. Comenzaba una persecución sobre la vida de los creyentes. Sabemos que sufrieron calamidades. Muchos murieron por pregonar a Cristo, por decir ser cristiano. Entonces, aunque estaba esta situación difícil, los hermanos se mantenían constantes y perseveraban en la oración. No huían, hermanos. A la primera de cambio no salían huyendo. Ellos se mantenían firmes porque sabían en quién habían creído. Al igual que nosotros lo sabemos hoy día. Hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios grande y maravilloso, en el único y verdadero Dios. Amén. Entonces, así esos hermanos estaban firmes en ese Dios en que ellos habían creído. Y este tiempo sucedió cuando la mayoría de las epístolas se escribieron. Estaban sucediendo un cambio. A veces se le refiere como el final de la era o el fin del mundo. A lo que fue el final del mundo del antiguo pacto o el sistema del antiguo pacto. Porque ya, gracias a Dios, nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto, hermano. Estamos bajo la gracia del Señor. Es el nuevo pacto, no disfrutarlo cada día. El sistema religioso que se oponía a las enseñanzas de los apóstoles era parte del sistema del antiguo pacto, que no creía en que Jesús era el Hijo de Dios y consideraban herejes a los seguidores de Cristo. Ellos consideraban el cristianismo como una religión falsa y que Cristo era un hereje y falso profeta. Eso lo podemos ver cuando leemos la palabra del Señor, que siempre estaban en persecución de Cristo. Cuando Cristo estaba en la tierra, buscaban cualquier motivo para matarle, hasta que llegó el momento, el día y la hora indicada en que estaba dispuesto ese sacrificio,
y bueno, ocurrió. Luego los que le seguían a él también seguían en esa persecución terrible. Hoy día nosotros hay países, hermanos, que siguen siendo perseguidos y tienen que predicar el evangelio, buscar miles de unas estrategias para poder hacer que otros conozcan la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos el privilegio de reunirnos libremente, de predicar la palabra libremente, hermano. No hay nada que nos impida, sino nosotros mismos, nuestros pensamientos. Cuando empezamos a decir que no hablo bien, que no me comunico bien, que no me expreso bien, que me da pena, todos esos argumentos mentales que te impiden a ti alcanzar y a seguir la obra del Señor, a cumplir con ese supremo llamamiento que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Con ese llamado de llevar el evangelio. Amén. Y seguir avanzando hacia el supremo llamamiento. Gloria al Señor. Debemos seguir adelante. Esa gran comisión que tenemos todos. Y estamos encargados todos, hermanos. No solamente el cuerpo de ancianos, no solamente los pastores, los evangelistas, no. Todos tenemos que hacer esa tarea. Llevar la palabra a todo aquel que la necesita. Amén. Entonces, una de las cosas, si yo veo que tengo debilidades en mi vida, que no me puedo expresar bien, que me da pena, oremos al Señor constantemente, perseveremos en esa oración. Señor, ayúdame porque yo lo quiero hacer. El Señor quiere un corazón dispuesto, hermano. Tengamos un corazón dispuesto y el Señor lo va a hacer. ¿Ustedes lo creen? Amén. Yo también lo creo. En esos momentos los hermanos se encontraban viviendo tiempos desesperados, llenos de pruebas, y tenían que perseverar. Cuando nosotros atravesamos una época de pruebas o desafíos, o una época difícil, depresión intensa, una de las cosas que Dios nos manda hacer es orar. Es orar. En esos momentos de desesperación, de angustia, de aflicción, hermano, debemos orar, correr ante la presencia del Señor y presentarle nuestras aflicciones a Dios, nuestras angustias, presentárselas delante del Señor. Y Él va a escuchar nuestro corazón, va a escuchar nuestra voz y nos va a dar respuesta en ese momento, va a fortalecernos en la fe para que nosotros podamos perseverar en Él. Amén. Porque sabemos que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer, hermano. Siempre le vamos a necesitar a Él. Siempre, hasta el último momento que estemos en esta tierra, vamos a necesitar la ayuda de Dios. No es por sus propios medios, es con la ayuda del Señor. La Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. En Santiago 5:13. Entonces, si estamos afligidos, hagamos oración, hermano. Vayamos a los pies de Cristo con esa aflicción. Ese no es un momento para perder tiempo, es el momento de ir rápidamente a los pies de Cristo, hermano. Porque si comenzamos a perder tiempo, el enemigo comienza a hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos quiere ver destruidos. Él nos quiere ver acabados, hermano. Debemos ir prontamente a los pies del Señor. Así que, si usted está afligido o sufriendo, ore. Si usted está atravesando por algo, ore. La oración es la clave para superar cualquier tipo de aflicción. Amén. Prueba o desafío. Amén. Lo peor que usted puede hacer en ese momento es desanimarse. Eso es lo peor que usted puede hacer. O dejar de orar. Lo peor que puede suceder es que usted
eso es lo peor que usted puede hacer. Rendirse en los momentos de gran tribulación, de tristeza, de aflicción, momentos de depresión, hermano, momentos de angustia, de agonía. Lo peor que podemos hacer en ese momento es rendirnos. Debemos recurrir al Señor, a orar inmediatamente y entregarle todas las cargas a Él. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y sencillamente deje que las cosas sucedan sin pedirle a Dios que intervenga y lo rescate. Cuando nosotros buscamos de la ayuda del Señor, el Señor va a poner esa paz en nuestro corazón. Va a fortalecer nuestra vida. Va a aumentar la fe si estamos desmayando en la fe. El Señor va a aumentar nuestra fe y nos va a dar todo lo que necesitamos en ese momento para seguir adelante constantemente, sirviéndole a Él, siguiéndole a Él. El Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Volviendo al versículo del principio, en la versión Las Américas dice que deberíamos estar perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, dedicados, hermano, dedicados a la oración. Eso nos dice que debemos estar constantemente orando al Señor, sin desmayar, perseverar en esa oración a Dios. En diferentes versiones bíblicas, así como en algunas de ellas lo traducen, dice la versión nunca dejen de orar. Dios habla hoy, nunca dejen de orar. ¿Nos dice que dejemos de orar? Nunca, hermano, nunca, jamás debemos dejar de orar. Otra versión dice perseveren en la oración. Perseverar significa que usted no se rinde, no tira la toalla, continúa a pesar de lo que esté atravesando, continúa adelante, a pesar de las angustias, de las aflicciones, a pesar de las dificultades que tengamos, nosotros seguimos adelante, creyéndole al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial, a ese Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado esa vida en abundancia, amén, y nos da todo lo que necesitamos para seguir avanzando en Él, porque el Señor se entregó por completo, hermano, y en Él estamos completos. Si usted ve que le falta alguna cosa, clame a Dios y créase que en el Señor estamos completos. Crea la palabra del Señor en su corazón, medite en ella cada día, hermano, y ore cada día en la presencia de Dios. Que el Señor, si le oye, olvide esas voces que hablan a su vida, que dice el Señor no te oye, Dios no te está escuchando, porque muchas veces de nuestra boca ha salido esa palabra, como que Dios no nos escucha. Sí nos escucha, hermano, sí nos escucha. Debemos ser pacientes y perseverar en Él, esperar en Él, confiar en el Señor y dejar que Él obre, que Él haga conforme a su santa y bendita voluntad, porque todo lo que Él hace es para nuestro propio beneficio, hermano. Él se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Para darnos el beneficio de que nosotros alcanzáramos la salvación y pudiéramos reconciliarnos nuevamente con el Padre Eterno. Y Él recibió el beneficio, nosotros, y la carga la recibió Él. Entonces, si Él hizo eso, ¿ustedes creen que hoy día Él no puede ayudarnos en todas las dificultades que podamos tener en la vida? En todas las angustias, las aflicciones, el Señor lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Otra dice, dedicados a la oración. Dedicarse significa comprometerse por medio de actos solemnes o entregar o dar directamente tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cosas. Todo lo que podamos tener para el Señor. A una causa, empresa o actividad. A veces nosotros nos esforzamos más
perseveramos más en cosas de este mundo, hermano, en las cosas terrenales. Nos esforzamos por llegar temprano a un trabajo. Perseveramos en ser constantes en cumplir con las personas. Yo di mi palabra, decimos, di mi palabra y tengo que cumplir. Pero con Dios, ¿qué, hermano? Con Dios lo hacemos, nos comprometemos con el Señor. Lo que le decimos a Él lo cumplimos. Nos esforzamos en el Señor, en agradarle a Él. Tenemos que pensar y tener cuidado con las cosas, porque debemos perseverar en las cosas eternas, hermano. Ser constante en lo eterno, porque esto que vemos pasará en algún momento. Será destruido todo esto. En algún momento no estaremos en esta tierra. Y lo más importante es lo que hiciste para el Señor. Lo que hiciste en el Señor. Si le agradaste a Él o no le agradaste a Él. Eso va a ser lo más importante en ese momento cuando ya tú no estés en esta tierra. Porque hasta lo que hagas aquí, eso como que se borrará de tu mente. Ya quedarás como en blanco. Entonces, importa más lo que hagas para Dios. Entonces, debemos trabajar cada día en ser constante en la oración. Perseverar en la oración, porque si amamos a nuestra familia, si queremos alcanzar muchas cosas para agradar a Dios, ser útil en las manos del Señor, recibir las herramientas que necesito, fortalecer mis debilidades, ¿cómo lo voy a hacer? En oración. Tengo que hacerlo en oración, hermano. Perseverando en oración. Porque si no persevero en la oración, puedo venir aquí, sentarme en la iglesia, tal vez escuchar un momento la palabra, estar aquí, tal vez leer la Biblia aquí. Pero si no persevero a diario en mi casa, este momento de nada te va a servir. Necesitamos a diario perseverar en el Señor, todos los días. Perseverar en el Señor, principalmente orando, porque así como yo me comunico a diario con mis hijos, con mi familia, con amigos, necesito primeramente comunicarme con Dios. ¿Y lo hago cómo? A través de la oración. Amén. Entonces perseveremos en la oración. La Nueva Traducción Viviente dice: sigan orando, hermano. No se cansen de orar, de poner esa petición delante de Dios. No se cansen, porque Dios lo está oyendo y van a recibir la respuesta de Dios en su tiempo, hermano. No se cansen de hacerlo. Sigan orando. Este versículo provee una imagen de alguien que está atravesando por algo en la vida, pero que es persistente, consistente, dedicado, firme, fiel y perseverante. Él no se rinde, él no se vuelve perezoso ni halagán en cuanto a la oración. Cuando muchos de nosotros atravesamos tiempos desesperados en nuestra vida de oración se vuelve menos consistente. ¿Por qué? Porque en esos momentos desesperados nos desestabilizamos emocionalmente, hermano. Y si dejamos que las emociones nos arropen, entonces vamos a estar afligidos, vamos a estar con esa angustia, con pensamiento de lo que estamos viviendo, y no va a venir en nosotros ese deseo por orar y el pensamiento de orar, de orar. Pero ya nosotros conocer esto, que debemos ser constantes y perseverar en la oración, entonces en momentos de aflicción, yo sé que lo primero que tengo que hacer es irme y rendirme a los pies de Cristo en oración. Amén. Y no dejar que esos pensamientos y las emociones arropen mi vida. Y me desajusten totalmente, porque si no oro al Señor, cuando oro a Dios, voy a sentir la paz que necesito en ese momento. Voy a sentir la calma en medio de la tempestad.
La palabra habla de una tempestad y el Señor dormía y los discípulos angustiados y el Señor dormía, tenía paz y ellos lo despiertan y Él calma la tempestad y vuelve la calma. En un momento de la vida va a pasar esa tempestad, hermano. No todo dura para siempre, todo pasa. Lo que nos queda es el aprendizaje de cada una de las situaciones que vivimos. Eso es lo que va a quedar en nuestra vida. Cuando muchos de nosotros atravesamos eso, entonces debemos estar perseverando en la oración. Eso nos dará la fortaleza para vencer las presiones, pruebas y desafíos. Para algunos mantenerse persistente en la oración es un reto. Para algunos es un reto. Muchas veces pararse de madrugada, teniendo que salir a trabajar, levantarse a las 5, pararse a las 3. Wow, es un reto, ¿verdad? Porque queremos seguir durmiendo. Queremos seguir durmiendo, Señor, estoy cansado. Pero resulta que si tú te levantas a orar a las 3 y tienes que irte a las 5, el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza, todo lo que tú necesitas para emprender ese nuevo día. Amén. En la presencia de Dios, dándote respuesta a todas las cosas que necesitas para que avances en el Señor. ¿Alguna vez has deseado atravesar su problema durmiendo? ¿Alguna vez lo has deseado? Quisiéramos no tener problema, ¿verdad? Quisiéramos decir, ay, no tener problema. Cuando dormimos no sentimos nada, estamos ahí relajados, no vemos nada, descansando. Muchas veces quisiéramos que los problemas nosotros estar en esa posición para no darnos ni cuenta cuando hay un problema. Pero resulta que no es así, hermano. Si nos damos cuenta de cada situación, de cada problema que vivimos a diario. Si nos damos cuenta, cuando está dormido, ya sea física o espiritualmente, usted no lidia con nada. Sin embargo, Romanos 12:12 está sugiriendo que hagamos lo contrario. En vez de disminuir nuestra vida de oración o dormir, debemos estar despiertos en el Espíritu y orar. Despierto en el Espíritu y orar, hermano. Observe lo que Jesús dijo cuando Él y sus discípulos llegaron al huerto de Getsemaní. Entonces Jesús les dijo, eso está en Mateo 26, 38 al 40. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo, apenas, así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dijo el Señor. Jesús oraba tan intensamente en el huerto que su cuerpo empezó a sudar y transpirar profusamente. La Biblia dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tan la agonía que estaba padeciendo nuestro Señor en ese momento que sudaba sangre, hermano. Que transpiraba la sangre de su cuerpo. Porque claro, Él sabía lo que le esperaba. Él sabía hacia dónde iba. Pero nosotros, en medio de las aflicciones, hermano, en medio de las angustias, de las desesperaciones que podamos tener en esta tierra, sabemos a dónde vamos. Vamos a Cristo, que ya lo hizo por nosotros, ya se sacrificó, hermano. ¿Para qué? Para que tengamos gozo, tengamos paz, tengamos salvación, tengamos vida, hermano. Entonces tendremos nuestra esperanza en Él. En medio de nuestras angustias y aflicciones, vayamos a su pie, oremos perseverantemente en el Señor.
y así vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. La oración perseverante no es el tipo de oración común de todos los días. Es el tipo de oración que usted hace en tiempo de emergencias. Esa oración que se activa en ese tiempo de emergencia. Recuerdo una situación que vivimos en nuestra casa. Ese día hubo un tiroteo en la calle donde nosotros vivimos y nosotros, teníamos la puerta cerrada. Nos vamos hacia el cuarto de atrás y mi esposo ve hacia la ventana de la sala, ve una sombra y dice: oye, se metió uno de esos delincuentes para acá. Pero algo lo impulsó a él a levantarse. Se levantó, cuando él se asoma, todos nos levantamos con él y había un jovencito allí, un muchachito de 12 años, que estaba ocultándose allí de la situación. Buscamos rápidamente la llave, le abrimos la puerta y él entró. Estaba pálido, claro, en medio de esa situación. Llegaron, llamamos a su familia porque el niño nos dijo que lo habían herido, hermano. Entonces mi esposo, buscando de comunicarse con el papá del muchachito, él llamó y a los minutos estaban tocándonos la puerta. Eran los funcionarios que estaban haciendo ese día su actividad, cumpliendo sus funciones. Entonces no conseguíamos la llave, buscamos, le abrimos. Cuando ven al niño uno y lo sacó y dijo: lo sacó por la pechera. Inmediatamente, hermano, levanté mis manos y yo dije: Señor, comencé a orar. Eso fue una oración de emergencia, porque a ese niño le iban a quitar la vida en el estacionamiento de mi casa. Y inmediatamente, hermano, levantamos la mano, oramos fuertemente al Señor y a los 5 minutos hubo la respuesta. Nos trajeron al jovencito, nos lo dieron. Dios fue tan bueno y maravilloso que al proyectil solo le agarró la carne de la pierna. El niño no sangró. Verdaderamente que estaba la mano de Dios allí. Y el Señor permitió que ese joven se refugiara en nuestro hogar. Porque yo digo, si hubiese cogido para otro lugar, tal vez el niño ya no estuviera. Pero el Señor es bueno y maravilloso. Esas son oraciones que debemos activar en esos momentos de desesperación, de emergencia, hermano. Inmediatamente. No ponernos a gritar, a llorar, a hacer ¿qué hacemos? No. Ya sabemos. Levantar nuestras manos al Señor y orar por esa situación que está sucediendo. Amén. Esa es nuestra herramienta, nuestra arma principal es la oración, creyendo y confiando que Dios está oyendo nuestra voz. Amén. Y va a responder. Esas oraciones se hacen por situaciones financieras, físicas, espiritual o un ataque del infierno a la ciudad. Hay épocas de desesperación cuando usted realmente necesita comprender y utilizar el poder de la oración perseverante. A veces vemos que la gente, salimos a la calle y la gente está como desesperada, ¿verdad? Como haciendo compras nerviosas, y uno dice, pero ¿por qué? Porque comienzan a escuchar los ruidos externos, que va a suceder esto, que va a suceder aquello, y la gente comienza a desesperarse, hermano. Y eso es un ataque a nuestra ciudad, un ataque espiritual. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. Como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es orar para que las personas comiencen a sentir la paz del Señor y comiencen a conocer a Dios, porque sin Dios no van a sentir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la da Él. Amén. Nos oremos en ese momento, es tiempo de orar por todas esas personas que se encuentran en desesperación. En la época de desesperación es cuando usted realmente necesita comprender y utilizar el poder de la oración. Perseverante. Cuando un creyente o un grupo de creyentes ora con
Es solo cuestión de tiempo para que las brechas se abran. Amén. Sobrenaturalmente. Solo cuestión de tiempo para ver la respuesta de Dios, hermano. Es solo cuestión de tiempo esperar al momento del Señor. Y venga la respuesta y las situaciones desesperadas cambien. Todo sea transformado en medio de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hermano. La gloria es de Dios. Fuerte la palma para el Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Padre Dios. Ahora bien, aunque sabemos que hay oración de fe, sabemos que hay oración de fe, ¿verdad? La que proclamamos o declaramos cuando recibimos a Cristo creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. También hay oración de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo por un motivo en común, por un propósito, para esperar la respuesta de parte de Dios en conjunto. Oración de consagración, orar en el Espíritu, también se ora en lengua y otros tipos de oración. Debemos estar claros que la oración perseverante no se rinde. Ténganlo en claro. La oración perseverante no se rinde. Vamos a estar constantes, dando cada vez un paso más de fe. Cuando oramos, cada día es un paso más de fe que damos, creyendo en lo que vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Entonces debemos seguir avanzando sin rendirnos. Continuar orando hasta obtener la respuesta de parte del Señor. Es el tipo de acción en oración que nos mantiene orando y orando en tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos orar, perseverar en la oración. El enemigo diseña tiempos de gran prueba y tribulación con el fin de destruirnos, quebrantarnos y hacer que nos desanimemos y nos deprimamos, tanto que no disfrutemos la vida, que quiere darse completamente por vencido. Entonces eso es lo que prepara el enemigo, situaciones para que nosotros vivamos así, sin disfrutar la vida, hermano, que el Señor nos ha dado. Disfrutemos cada día la vida de Dios en nosotros, la vida que hemos recibido. El enemigo quiere vernos destruidos, quebrantados, deprimidos, afligidos, en angustia, desesperación, en agonía. Pero si oramos a Dios perseverantemente, vamos a tener la paz del Señor. Vamos a tener el gozo activo en nuestro interior, porque ya lo tenemos. Lo que debemos dejar es que se active a diario en nuestra vida, que se active el gozo que recibimos del Espíritu Santo de Dios, que se active la paz, que se active la paciencia, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ponerlo en práctica a diario. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que vivamos una vida espiritual. Si vivimos una vida espiritual, vamos a estar tranquilos, hermano, porque en medio del caos vamos a tener la práctica de la paz en nuestro interior. Vamos a activar esa paz en nuestro interior. En medio de la angustia vamos a tener gozo, porque aunque estemos pasando por momentos de tribulación, por momentos de angustia, por momentos de aflicción, sabemos que Dios nos sostiene con su mano poderosa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El temor que dichos tiempos traigan a su vida puede paralizarlo y abrumarlo, al punto en que usted ya no es eficaz para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, hermano, debemos estar alerta y atentos, porque si el temor nos paraliza, si el momento que estamos viviendo nos paraliza y nos abruma, entonces no vamos a poder cumplir con el propósito eterno de Dios en nuestras vidas, porque no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ver las cosas claras, no vamos a poder escuchar la voz del Señor y caminar hacia esa voluntad.
no vamos a poder hacerlo. Las pruebas y los desafíos afectan incluso la forma en que vive, de manera que no puede llevar su vida de manera consistente. Puede notar que se está enfermando físicamente y desequilibrándose emocionalmente, volviéndose inconsistente y confundido. Puede hallarse lidiando con todo tipo de problemas, enojándose e incomodándose, apartándose de la vida y cortando relaciones con las personas. Cuando nos encontramos en esta situación, hermano, podemos vivir la vida de Cristo. Cuando nos enojamos, vivimos enojados con las personas. Cuando vivimos abrumados, confundidos, no podemos hacerlo. Cuando nos encontramos así, debemos ir a los pies del Señor y entregarle todas esas cargas a Dios. Y decirle: Señor, ayúdanos en estos momentos de dificultad que estoy viviendo. Me siento así, Señor. Me siento enojada con las personas. Me siento molesto. Me siento así. Ustedes, expresarle a Dios cómo están. Y el Señor le va a dar las respuestas, hermano. O siento, Señor, que no tengo fuerza ni para dar un paso más. Ya me siento que no puedo, Señor. Porque muchas veces nos pasa, hermano, estamos en un cuerpo. Aunque tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, estamos en un cuerpo y podemos vivir por esas tribulaciones por un momento. Pero ¿qué debemos hacer? Sacudirnos todo eso, ir a la presencia de Dios, perseverar en la oración, hermano. Por el primero que usted debe perseverar en la oración es por usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque aún hay cosas en nuestro interior que nos pueden hacer detener la vida de Cristo en nosotros, el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Entonces debemos orar por nosotros mismos. Pasamos situaciones o a veces pensamos que son cosas insignificantes. Por lo menos estoy en mi casa y hay algo allí, pero eso yo no lo compré, pero estoy en la casa y me lo como sin preguntarle quién es. ¿Está bien que yo actúe de esa manera? No está bien, porque hay cosas aún. Yo debo preguntar, porque si yo no lo compré no es mío. ¿Será que me puedo comer eso? Hasta lo mínimo, hermano, hasta lo mínimo. Todavía debemos entregarle todas esas cosas al Señor. Cuando me desanimo a venir a la iglesia, ¿está bien eso? No está bien eso, hermano. Porque me desanimo para venir a la iglesia, pero a mi trabajo sí voy. Sí voy. Y me esfuerzo por llegar temprano, por ir todos los días, por ganarme un bono de productividad. Porque hay unas empresas que lo pagan. Hay otros lugares, bueno, en las instituciones públicas eso no sucede, pero igualmente nos esforzamos. Le digo por mí misma, porque yo en mi tiempo laboral, cuando trabajé, el Señor me dio la oportunidad, me esforzaba incluso por llegar media hora antes de mi hora de llegar, incluso hasta una hora antes, y me angustiaba si me llegaba la hora y yo me ponía: ay, no, tengo que irme rápido a bañarme. Si yo actuaba de esa manera para ir a un lugar laboral, que tal vez me van a remunerar un salario ya, pero del Señor le recibo todo. El Señor me lo da todo. ¿Por qué no esforzarme por venir a la iglesia temprano? Por involucrarme en las actividades de la congregación. Orar por mis hermanos. Orar por mis apóstoles, por mis pastores. Perseverar cada día en la oración. Hermano, se necesita de la oración.
de esa oración perseverante, para que todo se mantenga en la voluntad de Dios, para que todo permanezca conforme a lo que Dios ha indicado. Necesito perseverar en la oración. No es solo cuando vengo a la iglesia, es todos los días. No solo cuando proclaman ayuno, es todos los días, hermano. Todos los días comunicarme con mi Padre Celestial. Todos los días yo necesito tener esa comunicación con mi Padre. Ser constante en la oración, perseverante. Nosotros allá en la congregación tratamos de orar todos los días. Bueno, estamos conmigo todos los días perseverando. Los días que se puede, pues los miércoles ya está aquí, igual yo oro allá. Si yo no vengo, yo oro allá. Pero los días que tenemos la posibilidad de reunirnos, nos reunimos a orar. Ahorita el pastor se está integrando, se está esforzando, porque es necesario, hermano, que hagamos una oración perseverante. Si queremos agradar a Dios, si queremos caminar en la voluntad del Señor, necesitamos comunicarnos con el dueño de la obra, el que tiene los planes, el que tiene las estrategias, el que tiene las sugerencias, las indicaciones, las instrucciones. Del Señor viene todo. Y si no oro a Dios, si no me comunico con mi Padre Celestial, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer para Él? ¿No puedo saberlo? No lo voy a conocer, hermano. Entonces, debemos perseverar en la oración, ser constante. La voluntad de Dios nunca ha sido que usted esté derrotado. La voluntad de Dios para usted incluye que esté lo suficientemente fuerte y estable para levantarse en oración cuando lleguen los problemas. Su voluntad para usted es que sea guiado por su espíritu para perseverar en oración durante el tiempo que dure la batalla, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Él quiere que usted ore hasta que rompa y avance sobre lo que el enemigo ha diseñado para su vida. Amén. Y usted rompa esas cadenas, rompa esa brecha y avance con fuerza en Cristo Jesús. Amén. Aprenda a ser dedicado a la oración, hermano. Aprenda a ser dedicado a la oración. Hemos visto varias formas en que diferentes versiones bíblicas describen la oración, la que escuchamos anteriormente. La palabra perseverante. Me gusta la descripción que incluye la palabra dedicado. Da un sentido de espontaneidad. No hay un lugar ni un tiempo específico para que usted ore así. Puede orar en cualquier momento y lugar. O tenemos un lugar específico para orar. Es solo aquí en la iglesia. No, en todo lugar. Usted va al mercado, puede orar en la camioneta, puede orar en el hospital, puede orar en todo lugar donde usted se encuentre. En el parque, en la playa, donde esté. Donde usted esté. No. Puede levantar sus manos santas sin ir a la contienda y presentarse delante de Dios en oración. En esa oración perseverante. Amén. Entonces, usted puede orar en el closet, en un vehículo, cuando va a trabajar, antes de comer, cuando se acuesta y cuando se levanta en la mañana. Puede ser solamente algo que lo mueva por dentro. Y usted empieza a orar y a pedirle a Dios liberación de las cosas que atacan su vida. Esta oración está disponible para usted, a fin de que no termine siendo víctima. Muchísimas personas terminan siendo víctimas porque permiten que el diablo les pase por encima. Tienen la actitud de que lo vengan, de lo que le venga, debe ser la voluntad de Dios. ¿El Señor quiere lo malo para nosotros? Nunca. El Señor quiere beneficiarnos siempre. Amén. Entonces, cuando viene algo malo en contra de nuestra vida,
Sabemos que esa es una tramoya del enemigo que viene a desestabilizarnos en todos los aspectos. Y lo más lamentable es que muchas veces el Señor usa lo que más amamos, ¿verdad? Usa nuestra familia para desestabilizarnos. Pero debemos fortalecernos en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Orando perseverantemente. Amén. Vamos a orar perseverantemente. Y no vamos a terminar siendo víctimas del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Entonces tampoco debemos pensar que todo lo que viene a nuestra vida es porque así Dios lo quiso. No. Muchas veces vienen cosas por nuestras malas decisiones. ¿Por qué tenemos malas decisiones? Porque no vamos a Dios primeramente para que Él nos direccione a tomar la decisión más correcta. Porque creemos que somos dueños de nuestra propia vida y queremos hacer las cosas como supuestamente mejor nos parece. Y resulta que no, que todo lo debemos presentar a Dios. Así sea lo más simple que uno considere. Señor, quiero pintar mi casa, pero ¿qué color le voy a colocar? Que se ve hasta simple, ¿verdad? Dice, no, la voy a pintar de negro. Dios mío. Una mala decisión. Entonces, cuando el Señor te direcciona, pinta colores claros, brillantes, que resplandezca, que haya claridad. Porque lo que está en nuestro interior se tiene que manifestar en todo donde nosotros estamos, ¿verdad? Esa luz admirable que está en nosotros tiene que alumbrar todo nuestro entorno. Amén. Entonces, hasta lo más mínimo, hermano, debemos pedirles la opinión a Dios, la dirección de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando perseverantemente. Esta oración constante, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar cuando está lidiando con cosas que pueden cambiar la tendencia en una batalla espiritual. Muchas personas sencillamente no saben cómo orar. A nosotros nos ha pasado, hemos estado en reuniones y le decimos a alguien, ora. Ay, es que yo no sé orar. Dice, yo no sé orar. Y uno le explica, no, es que orar es hablar con Dios. Solo abre tu corazón y preséntale a Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar. Más ocurre cuando son nuevas personas en Cristo. Pero así seamos recién nacidos, podemos hablar con Dios. Podemos hacerlo, hermano. Así estemos nuevos. Podemos tener una oración perseverante al Señor, constante. Mientras más lo hacemos, más el Espíritu Santo va a llenar nuestra boca. Más buscamos de Dios, más leemos su palabra, más alimentamos nuestro espíritu. El Espíritu Santo se va a encargar de llenar nuestra boca con las palabras que el Señor quiere escuchar. Amén. Pero no podemos decir, no sé orar y dejar de hacerlo porque creo que no lo sé hacer. Hay que comenzar la práctica de la oración perseverante en nuestras vidas, desde el momento que recibo a Cristo en mi corazón. Amén. Hasta el último momento que estoy en esta vida. Vivimos en una sociedad donde la gente habla mucho. Mucho de Dios, muchos dicen, conozco a Dios, conozco a Dios. Tú le preguntas a alguien, ¿tú conoces a Dios? ¿Y qué te responde? Sí, yo conozco a Dios. Claro que sí. Pero no creen conocerle, pero no lo conocen. Porque cuando conocemos a Dios, cuando comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a hacer lo que a Él le agrada. Pero yo digo conocer a Dios y hago todo lo contrario de lo que el Señor me manda hacer. ¿Ah? Entonces, no puedo hacer todo lo contrario. Si digo conocer a Dios, debo hacer lo que Dios me está diciendo. Debo agradar a Dios. Es muy raro encontrar a alguien que sepa verdaderamente cómo hablar con Dios. Luego, cuando los desafíos de la vida llegan, no saben cómo lidiar con ellos. Estas personas lloran, se
culpan a todo el mundo, se enojan y luego se enferman, hacen de todo, excepto permanecer constante en la oración. ¿Les ha pasado alguna vez que buscan la culpa de todos? A mí me ha pasado, hermano. Busco culpable y resulta que no. La primera responsable de las malas decisiones que pueda tomar soy yo misma. Las consecuencias de las malas decisiones que tomo las voy a vivir. Y no puedo enojarme o buscar un culpable cuando yo soy la responsable directa de lo que estoy haciendo. Escuche cualquier arma que el enemigo forje contra su vida. Escuche, cualquier arma que el enemigo forje contra su vida no va a prosperar. Amén. Si usted es un creyente, tiene la autoridad para enfrentarlas. Amén. No se quede acostado ni permita que cualquier cosa entre a su vida. Si es enfermedad o padecimiento, aprenda cómo enfrentarla y diga: diablo, no, lo rechazo. Soy un hijo de Dios, sanado por sus llagas. No voy a aceptar todo lo que me venga. Aprenda a resistir al diablo. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que aprender. No me importa si he estado en mi familia, no me importa si he estado en mi genealogía. No soy un hijo de Dios. Decirle no. No importa si esas son cadenas que han estado en mi familia, pero ya a mí no me toca. Porque el Señor llevó todo eso en la cruz. Yo soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Y todo eso fue roto y quebrantado. No toca mi vida en el nombre de Jesús. Estoy redimido por la sangre del Cordero. Ahora bien, es bueno tener personas que intercedan por usted o que le pidan a alguien que se ponga de acuerdo con usted en oración. Sin embargo, también debe aprender a orar por sí mismo. Así es como lo hace. Tenemos que ponernos de acuerdo, los esposos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Orar juntos, la familia ponernos de acuerdo. Si quiero ponerme de acuerdo con uno de mis hermanos de la congregación, me pongo de acuerdo. Pero siempre tenemos que ponernos de acuerdo con personas que realmente van a sentir el peso y la carga que yo siento. Porque si yo me pongo de acuerdo con alguien que no lo va a sentir, hermano, no va a poder acompañar y perseverar en esa oración. Entonces ahí debemos estudiar eso. Rodéese de personas que saben cómo orar. Vaya a la iglesia donde la oración esté llena del Espíritu y profética la intercesión. Sea parte de la cultura, la intercesión profética. Puede aprender a orar o ser fortalecido en oración cuando vea a otros hacerlo. Estudia la palabra de Dios, hermano. Es el alimento diario para nuestra vida. ¿Queremos crecer en el Señor? ¿Queremos madurar en Cristo? Debemos comer de Cristo. Leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Aprenda a orar según la palabra de Dios. Mucho. De que el Señor me guíe a orar las Escrituras como arma de batalla espiritual. Amén. Sea lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Esa es una evidencia. Pero si usted no lo hace, hermano, ore igual perseverantemente. Y si usted quiere orar en lengua, pídaselo al Señor también. Que el Señor se lo puede dar. Si Él quiere, Él se lo dará. Esa es una evidencia. Si usted no sabe nada más a orar en el Espíritu, orar en lengua, orar en el Espíritu Santo, cuando no sabe por qué orar, Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Si usted no tiene nada que decir, preséntese igualmente ahí al Señor y el Espíritu Santo se va a encargar. Todos pasamos por situaciones en la vida que exigen que sepamos cómo orar, sin cesar, todos, ¿verdad? Porque estamos en esta tierra y el Señor dijo que tendríamos aflicciones. Entonces, una de las cosas que necesitamos es la oración. La oración perseverante, la oración de este tipo es poderosa porque nos fortalece en las temporadas
largas de desesperación. La oración perseverante lo fortalece para la guerra larga. Amén. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl, eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Una cosa que los demonios no soportan es cuando usted continúa presionándolos a través de la oración consistente. El enemigo empieza con fuerza, preparando sus armas para una batalla rápida. Él quiere que usted entre al cuadrilátero. El enemigo quiere que usted entre al cuadrilátero, pero él quiere noquearlo a la primera, en el primer round, y salir de allí. Su estrategia no está diseñada para un encuentro de 12 asaltos. Su plan es entrar y salir rápidamente. Sin embargo, con la oración perseverante en su arsenal espiritual, puede decirle al diablo: soy de los que participan en 12 asaltos. No vas a noquearme en el primer asalto. Esta pelea llegará hasta el final. Amén. Así podemos ver la historia de Mike Tyson. Mike Tyson podía, por mucho tiempo, en sus peleas, en el primero noqueaba a su contrincante. Pero cuando se enfrentó a Buster Douglas, Buster Douglas venía con la muerte de su madre, venía enojado, tal vez hasta enojado con Dios, ¿verdad? Porque te la llevaste, y con toda esa furia interna y con su mentalidad que no iba a caer en el primero. Entonces, cuando se enfrentó, Mike pensaba que lo iba a dejar ahí en el primero. Resulta que no fue así. Entonces, según como esté nuestra mentalidad, hermano, vamos a poder alcanzar la victoria. Amén. El Señor ya ha preparado para nosotros. Entonces, hermano, la oración perseverante no es para los débiles. Persistir en oración a través de alguna de las horas más oscuras de la vida no es para los de corazón débil. No es para que ay, es que Dios no me responde. Es que sigo viendo lo mismo, sigue pasando lo mismo. Mi hijo sigue hundido en las drogas, mi hija sigue no queriendo buscar de Dios. ¿Para qué sigo orando? No, hermano. Es cuando más debemos orar y creer que Dios está orando en la vida de nuestra familia. Amén. Es cuando más debemos perseverar en la oración. Ser constante. Por eso dice que la oración perseverante no es para los débiles. Y yo no veo débiles aquí. Yo veo aquí fuertes espirituales. El Espíritu Santo le da la fortaleza para perseverar en la oración. Amén. Debemos levantarnos, hermano, y hacer la guerra, la batalla, porque el Señor ya nos ha hecho más que vencedores. Amén. Debemos persistir en la oración. Ana no se afligió, dijo no voy a orar más. Ana perseveraba en la oración y al perseverar vio la recompensa. Vio ese primogénito, ese gran profeta Samuel que conocemos a través de las Escrituras. El Señor vio la aflicción y la perseverancia de esta mujer y dio la respuesta. Amén. Así también nos habla de una viuda que se presentaba delante del juez buscando justicia, perseverando. Y el juez dijo: qué fastidio, voy a responderle a esta mujer. Que el Señor le diga: ay, ya me tiene cansado mis hijos, le voy a responder. Y no responde, hermano, porque somos constantes, perseverantes en la oración. Amén. Así como ahora también vemos otros en la palabra de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego,
dado aquí para que usted crea y se fortalezca. Confíe en Dios cada día. Y así como ellos recibieron respuesta de oración, usted también pueda recibir su respuesta de oración. En su oración perseverante. Amén. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos